nuestro estudio para conocer el libro de los Hechos. Mire por favor, Hechos capítulo 1, abra su Biblia, Hechos capítulo 1, el versículo número 1, y después comenzamos nuestro estudio en esta noche. Hechos capítulo 1, versículo número 1, yo lo leo, sígame con su vista, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Note que dice en el primer tratado, o en la primera carta, o en el primer volumen. ¿Y a cuál se refiere este primer tratado? Bueno, ya lo habíamos estudiado. ¿Alguien recuerda cuál es el primer tratado al que se refiere aquí el libro de los Hechos? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien sabe? Si no, no se preocupe. Eso vamos a estudiar el día de hoy. Cierre sus ojos, incline su rostro, pidamos a Dios su dirección, que Él nos ayude, que Él nos enseñe en esta hora. Acompáñeme por favor orando. Padre bendito, gracias Señor por darme la bendición de estar al frente de mis hermanos para poder compartir esta enseñanza de tu palabra, mi Dios. Te ruego, Padre bendito, que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros, que podamos disfrutar esta enseñanza, que tú nos alimentes a través de esta enseñanza, mi Dios, que pongas palabras sabias, palabras correctas en mis labios, en mi mente. Límpiame, Señor, y hazme instrumento de utilidad en esta noche, Padre. Te pido por favor que podamos, Señor, juntos entender lo que tú nos quieres enseñar. Gracias por este tiempo, por mis hermanos que se han dado cita para estudiar, para buscarte, para aprender. Te ruego por todos aquellos que no llegaron por diferentes motivos, por enfermedades, por viajes, Señor, inclusive por aquellos que quizá por desánimo no están aquí. Te pido por todos ellos, mi Dios, bendíceles y permite que este próximo domingo podamos reunirnos todos para seguir aprendiendo de tu palabra. Mi Dios, bendice a los hermanos que estamos aquí. Háblanos, te lo ruego, en el nombre de Cristo. Amén. Qué hermoso es el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es uno de los libros más dinámicos, más apasionantes y fundamentales para la iglesia, para el tiempo presente. El libro de los Hechos, hermanos, nos presenta no solamente historia, sino también nos presenta una revolución, una manera en la que la iglesia avanzó. Y hemos preparado una presentación para poderles compartir e ir viendo este gran libro en realidad, Hechos, ¿verdad? La cartografía de una revolución. El libro de los Hechos nos narra, mire por favor el versículo número 15, vea el versículo número 15. Dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de sus hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Bueno, el libro de los Hechos nos va a presentar cómo es que Dios, a través de la primera iglesia, el Espíritu Santo, un grupo de 120 personas sin recursos económicos, sin recursos tecnológicos, transformó el imperio más grande del mundo en solamente 30 años. El libro de los Hechos nos narra una historia de aproximadamente 30 años. Y veamos ahí, la primera cosa que quiero que veamos es el verdadero protagonista del libro de los Hechos. Se cree, hermanos, que el título del libro de los Hechos fue asignado aproximadamente en el año 150 después de Cristo. Se les llamó Hechos de los Apóstoles. Y la mayoría coincide por lo que dice el versículo número 13. Mire por favor, Hechos 1:13. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Tomás, Felipe, y ahí menciona a todos los apóstoles. Pero hay algo interesante aquí, que el título pareciera algo engañoso.
porque la mayoría de los apóstoles ya no son mencionados a partir del capítulo 2. No vuelven a mencionarse a muchos de ellos, con excepción del apóstol Pedro. Después el apóstol Pablo, que originalmente no era uno de los 12, y se menciona a Santiago y a Juan. Entonces, hermanos, no es que el libro de los Hechos trate de los hechos de los apóstoles. En realidad, podemos ver que es el libro de los hechos del Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo es el verdadero protagonista del libro de los Hechos. ¿Por qué razón? Porque Él es el que capacita, Él es el que da, Él es el que otorga el poder necesario para que los creyentes puedan salir, prosperar. Mire, de aquel lado les puse ahí lo que el Espíritu Santo hizo, capacitando a los creyentes. Él envió a los misioneros en Hechos capítulo 13. Él dirigió a sus viajes. Él les fue indicando a dónde tenían que ir, a dónde tenían que parar. El Espíritu Santo fue el que consoló. El Espíritu Santo fue el que puso pastores en las iglesias que los misioneros comenzaron. El Espíritu Santo fue el que produjo el crecimiento. Entonces, el verdadero título que debería llevar el libro de los Hechos no debería ser Hechos de los Apóstoles, sino, creo personalmente, que debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, y quizá pudiéramos agregar utilizando a la iglesia, utilizando a los apóstoles, pero es el Espíritu Santo el protagonista principal. Se menciona, como dije, más de 55 veces en este texto de los Hechos. El libro de los Hechos no solo da información histórica, sino que es un libro que, anótele por favor ahí, que respira, anótele, la respuesta, número 1, que respira, vida, que respira vida y acción. Desde el primer versículo, hermanos, se nos muestra cómo el Señor Jesucristo inclusive dependía del Espíritu Santo. Mire cómo dice, por favor, el versículo número 1 y 2. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos, dice aquí, por el poder, por el Espíritu Santo, a los apóstoles que había elegido. Desde el principio, en el libro de los Hechos, el Espíritu Santo aparece como el protagonista principal. Cristo ordena a sus discípulos no salir de Jerusalén hasta que ¿qué cosa debería pasar? Exactamente, hasta ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, no se vayan, quédense, porque como se dijo. Entonces, observe, hermanos, estos datos interesantes. Él capacita a los creyentes en el libro de los Hechos. El Espíritu Santo envía a los misioneros, habla a las iglesias, dirige a los misioneros, llena a los predicadores, produce crecimiento. Es el Espíritu Santo, entonces, el tema central o el personaje principal del libro de los Hechos. Si quitamos al Espíritu Santo del libro de los Hechos, prácticamente no habría libro. Los apóstoles no pudieron haber predicado en Pentecostés con ese poder. Pedro jamás habría predicado el sermón del Sanedrín. Pablo jamás habría emprendido esos viajes ni hubiera sido dirigido. La iglesia nunca habría salido de Jerusalén. Entonces, mis hermanos, el Señor Jesucristo desde el principio dice aquí que fue por el Espíritu Santo. Tenemos varias actividades en el libro de los Hechos, oraciones, ministerios, programas, pero todo
en el poder y dirección del Espíritu Santo. El libro de los Hechos, entonces, nos recuerda que necesitamos el poder del Espíritu Santo para hacer su obra, hermanos. No es a través de fuerzas humanas, no es a través de intelecto, de capacidades, es a través del Espíritu Santo. Y lo debemos entender, hermanos. Si vamos a ver nuestra iglesia crecer, si vamos a ver nuestra iglesia prosperar, si vamos a ver a nuestras familias transformadas, si vamos a ver nuestros matrimonios restaurados, si vamos a ver gente salva en Cuenca, gente dejando sus vicios, gente transformar, va a ser por el poder del Espíritu Santo, hermanos. Esta semana me tocó estudiar con el hermano Alejandro en su casa, en su discipulado, el Espíritu Santo. ¿Recuerdas, hermano? ¿Cómo es que necesitamos depender del Espíritu Santo? Necesitamos anhelar ser llenos de Él. Necesitamos su palabra que nos llene, nos dirija, nos guíe, nos capacite, nos consuele. Él es el tema principal del libro de los Hechos y debe ser el tema principal de cada uno de nosotros. Vamos a llenar ahí nuestras hojitas. Vamos a llenar nuestras hojitas. Número 2. El relato narrativo se centra casi exclusivamente en los ministerios de Pedro y, anótele, Pablo, junto con Juan y Santiago. Como les digo, los otros apóstoles ya no se mencionan. Después del capítulo 4 o 5 ya no se vuelven a mencionar. Número 3. Jesucristo ordenó a sus discípulos no salir de Jerusalén hasta ser llenos del Espíritu. Número 3 es Jerusalén. Número 4, el crecimiento de la iglesia fue extraordinario. Comenzó con 120 y terminó esparciéndose hasta, anótele, Roma. Hasta Roma. Hasta Roma. Volviendo, hermanos, a nuestra presentación, quiero que vean el crecimiento maravilloso que se dio en el libro de los Hechos. En la siguiente imagen, Natalia, por favor. Mire, por favor. En el libro de los Hechos comienza un aposento alto donde había, ¿cuántas personas dijimos? 120 en número. Eso incluía a los apóstoles, eso incluía a algunas mujeres, algunas familias. Solo eran 120 que registra la Biblia aquí. Pero, hermanos, en fecha aproximadamente del 30, podemos ver un aposento alto, una iglesia casi exclusivamente judía, discípulos temerosos, discípulos que no sabían qué deberían hacer con certeza. No había una influencia que pudieran hacer, pero mire el poder del Espíritu Santo, cómo logra en tan solamente aproximadamente 30 años. Porque en el capítulo 28, cuando llegamos al final, hay miles de creyentes y hay muchas iglesias plantadas por varias partes, en Asia, en Europa y en otras regiones. Hay una libertad de predicación en el corazón de Roma. La Biblia dice que él podía predicar sin impedimento, el apóstol Pablo. Ahora ya no es una iglesia exclusivamente judía, porque ahora tenemos gentiles, tenemos romanos, tenemos griegos, tenemos diferentes nacionalidades ahora en la iglesia, creyentes llenos de valor, de denuedo, predicando la palabra de Dios, transformando el imperio. Gloria a Dios, porque es a través del Espíritu Santo. Él quería esto, hermanos. Él quería que la iglesia saliera de Jerusalén y que pudiera llegar a otras partes del mundo. Él quería que todas las naciones fueran salvas. ¿Sabe qué me dice el libro de los Hechos? Que Dios se interesa en misiones, hermanos. Nótelo, porque Dios les dio el poder del Espíritu Santo con un propósito.
que llegaran hasta dónde, hasta lo último de la tierra. Vean cómo es que los resultados y con el poder de Dios son evidentes. Iglesias como la de Galacia, la de Corinto, Tesalónica, Éfeso, Filipos, iglesias como la de Tiatira, Pérgamo, Sardis, la Odisea. Muchas iglesias se comenzaron porque tenían el poder del Espíritu Santo en obediencia a la palabra de Dios, cumpliendo la gran comisión, hermanos. El libro de los Hechos, siguiente hoja, por favor, también funciona como un gran puente histórico entre dos eras, o como un engrane histórico entre dos eras. Primero tenemos al antiguo pacto, al nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Tenemos un puente de Israel a la iglesia. Tenemos un puente de solo Jerusalén e Israel a todas las naciones. Tenemos un puente de solo judíos a toda criatura. Tenemos un puente de un ministerio terrenal a un ministerio del Espíritu. Tenemos un puente de Cristo en la tierra a Cristo ascendiendo a los cielos. Tenemos un puente de los evangelios. Si se fijan, aquí pusimos los evangelios como de un lado, y terminando el puente tenemos las epístolas. Sin el libro de los Hechos, la brecha histórica sería incomprensible. No sabríamos de dónde surgieron esas iglesias a las cuales Pablo llega para predicarles el evangelio. Y era necesario que se escribiera el libro de los Hechos para que pudiéramos comprender, porque teníamos solo los evangelios. Ahora, Pablo, hermanos, ya había hecho varios viajes cuando se escribe el libro de Hechos. Ya iglesias habían sido comenzadas y los hermanos se preguntaban, y bueno, ¿y cómo nos llegó el evangelio? ¿Y cómo comenzaron las iglesias en otro lado? Solo tenemos los evangelios, y es entonces que Lucas escribe este segundo tratado. Vamos a ver en un momento la fecha, pero ya se habían establecido varias iglesias. Por lo tanto, cuando él escribe, los hermanos que reciben este libro de los Hechos pueden comprender este puente histórico, este puente que nos permite llegar, como dije, del antiguo pacto al nuevo pacto, de Israel a la iglesia. Y no es que Dios haya desechado a Israel, de ninguna manera, hermanos. Una vez me encontré a un sonso, a un menso, por no decirle peor. Andábamos allá visitando iglesias, estábamos cenando unas deliciosas hamburguesas de carne gruesa al asador y con una rebanada de piña grandota. Estaban riquísimas, me acuerdo de esas hamburguesas. Estábamos comiendo en la iglesia donde nos invitaron ahí a cenar, y un disque líder ahí, ¿verdad?, empezó a decir que Dios ya no tenía nada que ver con Israel, que Dios había desechado ya todo eso, casi tirándole a maldiciones al pueblo judío. Qué desgracia de esa persona tan ignorante. Dios sigue tratando con su pueblo, hermanos. Él tiene un pacto eterno con Israel, pero la era presente es la era de la iglesia, donde Dios salva a judíos y gentiles y los une en la iglesia. De ambos pueblos hace uno. Podemos ver entonces este gran puente en el libro de los Hechos, cómo la iglesia ya no nada más es de puro Jerusalén, sino que ahora llegan a diferentes partes del mundo, a otras partes, a otras regiones. Vamos a llenar ahora nuestras hojitas. Número 5. ¿Están ahí, hermanos? Número 5. Dice, el crecimiento, Hechos nos sitúa históricamente en la transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Número 6. La iglesia de Hechos comenzó siendo judía y culminó siendo una iglesia, anótenle por favor ahí, pueden ponerle internacional o pueden ponerle multicultural, que quiere decir de muchas culturas. La mejor palabra que pueden poner es internacional.
internacional, de muchas culturas. Ya cuando llegamos al capítulo 17 de Hechos, cuando llegamos a esos lugares, encontramos hermanos ya en Antioquía, ya encontramos hermanos en otras partes, en otras regiones, en Filipos, en Tesalónica, en Corinto, de diferentes nacionalidades. Y el libro de los Hechos nos narra esto. Qué precioso es esto. ¿Amén, hermanos? Imagínense que nada más se hubiera quedado con el pueblo judío. Usted y yo ni seríamos salvos. Porque ¿quién es judío aquí? Nadie de nosotros. Todos nosotros somos gentiles, pero salvos por gracia. Número 7. Los primeros creyentes impactaron al mundo careciendo de recursos materiales, dependiendo enteramente del poder del Espíritu Santo. Hermanos, el poder del Espíritu Santo no ha menguado, no ha disminuido. El problema somos nosotros, hermanos. Esa es la verdad. No vemos resultados como quisiéramos porque no somos llenos del Espíritu Santo, porque no le clamamos, porque no dejamos que Él gobierne nuestra vida, nuestra iglesia, nuestras decisiones. Dejamos que nosotros, nuestra capacidad, nuestra experiencia, consejos terrenales, tomen el control de todo lo que hacemos, decimos, y apagamos el Espíritu. Por eso la Biblia es clara en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo diciendo: no apaguéis el Espíritu, ni tampoco que contristemos al Espíritu. Hermanos, el Espíritu Santo se contrista, el Espíritu Santo se apaga como una llama cuando nosotros no le dejamos gobernar nuestra vida, nuestra iglesia. ¿Cómo necesitamos que el poder del Espíritu Santo tome control de nuestra iglesia? ¿Amén, hermanos? Amén. Es el poder el que va a añadir personas salvas, el que va a traer familiares, amigos, vecinos, el que va a rendir, el que va a convencer de pecado, de justicia, de juicio al pecador, el que va a traer convicción al corazón para que cambiemos, que ya dejemos de ser unos rebeldes, unos necios, testarudos, unos carnales, mundanos, entregados a nuestras pasiones vergonzosas, en lugar de ser verdaderos cristianos. Es el poder del Espíritu Santo. Deberíamos anhelarlo todos. Démonos cuenta cuánto nos hace falta el Espíritu Santo. Y deberíamos clamar todos los días por el poder del Espíritu Santo. No solo en nuestra iglesia, en nuestra vida, hermanos, en nuestra vida. ¿Cuánto necesitamos del Espíritu Santo? Muy bien, sigamos adelante entonces en el libro de los Hechos. Hasta este momento hemos podido ver, ¿verdad?, el libro de los Hechos, el nombre, por qué el nombre, en qué condiciones se encontraba, cómo es que funciona de puente. Pero ahora vamos a ver algo acerca del autor. ¿Quién es el autor del libro de los Hechos? Miren aquí el perfil del investigador detrás de la obra. El autor del libro de los Hechos se llama Lucas. Lucas, le quiero recordar, aunque ya lo vimos cuando estudiamos el Evangelio de Lucas, vimos que él era un médico y que era gentil. Es el único autor gentil de todo el Nuevo Testamento. No hay otro gentil que escriba en el Nuevo Testamento. Meramente gentil, porque sabemos que hay algunos que tenían papá de un lado y mamá de otro y así combinadito, pero tenían raíces judías. Es el caso, por ejemplo, de Pablo, el caso de Timoteo, aunque no escribe nada Timoteo, pero era el caso que uno de los dos era judío y el otro era griego o era romano. En el caso de Lucas, completamente gentil. Él escribe, les quiero recordar, el 28% de todo el Nuevo Testamento. Juntando Lucas y Hechos, es el autor que más escribe de todo el Nuevo Testamento. ¿Quién más era él? Bueno, pues era este compañero del apóstol Pablo, un historiador meticuloso. Él aunque él no fue testigo presencial de los acontecimientos,
pues al investigar, al entrevistar a los apóstoles que todavía estaban vivos, él pudo hacer esta investigación y escribirla. Lucas se considera uno de los mejores historiadores del primer siglo, no solamente por los cristianos, secularmente hablando, es un tremendo investigador. Bueno, Lucas se convierte, hermanos, en un compañero del apóstol Pablo en ciertos viajes. Él también se convierte en un amigo leal. Recuerden que el apóstol Pablo dice, solo Lucas está conmigo. Al final, la última carta que escribe el apóstol, ya anciano, a punto de ser decapitado por el imperio romano, él dice, solo Lucas está conmigo, le dice a Timoteo. Dios, hermanos, no busca hombres famosos para usarlos. Busca hombres dispuestos para poderlos usar. ¿Estará usted dispuesto a ser usado por el Señor? No se nos registra que Lucas haya predicado alguna vez. No nos dice, hermanos, que caminó al lado del Señor Jesucristo. Pero ¿cómo fue usado por el Señor? ¿Cómo fue usado para darnos todo el libro de los Hechos, el Evangelio de Lucas? ¿Cómo Dios lo usó, hermanos, para poder acompañar al apóstol Pablo en todos esos viajes? El apóstol, hermanos, Pablo reconoce su valor, reconoce su humildad. Aunque el libro de los Hechos y el libro de Lucas no contienen su nombre, en el texto es claro que Lucas es el autor. Como dije, no era apóstol. No sabemos si alguna vez hizo algún milagro, pero escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Como dije, el 28%. A diferencia de Pablo, de Pedro o Juan, Lucas no era un apóstol. No predicó en Pentecostés. No realizó milagros registrados en la Biblia. Tampoco ocupó un lugar prominente entre los líderes de la iglesia primitiva. Sin embargo, Dios decidió utilizar un médico gentil para escribir estos dos grandes libros tan importantes en el Nuevo Testamento. Mire, este médico, al ser investigador, a ser un historiador, él dice que ha investigado diligentemente. Este historiador nos trajo entonces detalles maravillosos de la historia de la iglesia. Ahora, quiero que noten algo importante. El libro de los Hechos no registra, presten atención a esto, no registra todo lo que Pablo hizo, todo lo que los apóstoles hicieron. No. Recuerden, ¿quién lo escribió? ¿A quién se lo escribió? A Teófilo. Recuerden versículo 1, capítulo 1, versículo 1, en el primer tratado, oh Teófilo. Entonces el libro de los Hechos tenía un propósito. En la primera parte le enseñó acerca del Señor Jesucristo, su ministerio, hasta que fue recibido arriba. Y ahora Lucas va a redactar su segundo tratado con el propósito de informar y animar a Teófilo. Algunos creen que Teófilo, como ya dije cuando estudiamos Lucas, era una persona importante del Imperio Romano. Y muy probablemente estaba dudando acerca de su fe. Probablemente estaba desanimado. Y Lucas entonces se toma la tarea de poder investigar todo y podérselo dar por orden y animarlo. Entonces no es un registro histórico al pie de la letra, sino que él los acontecimientos más sobresalientes para animar a Teófilo son redactados en estos 28 capítulos. Él organiza estos capítulos con el propósito fundamental de poder animar, de poder informar a Teófilo. Imagínense si Lucas hubiera redactado todo lo que Pablo enseñó, todos los detalles, hermanos, serían muchísimos volúmenes.
Por ejemplo, ¿se acuerda cuando predicó hasta la medianoche? Ahí se murió un hermanito, ¿verdad? Que se cayó. Y ahorita vamos a ver a ese hermanito. Pero ni siquiera Lucas menciona de qué enseñó. Si él hubiera registrado palabra a palabra lo que Pablo enseñó durante ese gran sermón hasta la medianoche, hermano, sería más grande que el libro de los Hechos. Pero no se trata de registrar todos esos detalles, sino de informar a Teófilo acerca de lo que él había creído. Ahora, ¿por qué sabemos? Voy a darle 5 razones rapiditas. ¿Por qué sabemos que que Lucas es el autor? Primero, porque fue compañero de Pablo. Y él habla en primera persona en algunas partes. Mire, vamos por favor al capítulo 16. Acompáñeme, por favor. Capítulo 16. Abra su Biblia, capítulo 16. El versículo número 10, 16:10. Dice: cuando vio la visión, enseguida, ¿cuál es la siguiente palabra? Procuramos partir para Macedonia. Ahora quiero que vaya al capítulo 13, no pierda el 16, 13:13. Vea lo que dice el 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Mire cómo la narrativa cambia. Primero aquí en el capítulo 13, versículo 13, por mencionarle solo un ejemplo, Lucas está diciendo Pablo y sus compañeros, o sea, está hablando de ellos. Pero en el capítulo 16, versículo 10 que leímos, dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que en el capítulo 16, versículo 10, él se está incluyendo. El escritor, que es Lucas, ahora acompaña a Pablo y él se menciona ahora en primera persona diciendo, nosotros procuramos partir. ¿Por qué? Porque ahora él estaba en la historia que está escribiendo, ahora él era un testigo ocular presencial de los acontecimientos. Antes solo escribió porque no estaba él, pero ahora sí lo vemos acompañando a Pablo. Vea otro ejemplo, capítulo 20, versículo 5. 25. Hechos 25. Estos, habiéndose adelantado, ¿nos qué? Nos esperaron. Otra vez se está incluyendo el autor. Quiere decir que él estaba ahí. 21:18. 21:18. Dice la Biblia, el 21:18. Al día siguiente, Pablo entró ¿con quién? A ver a Jacobo, y ahí otra vez se está incluyendo. Entonces hay varios ejemplos donde podemos ver que Lucas acompañó a Pablo en su equipo misionero para poder predicar la palabra. Él era un médico gentil, él es el autor de Hechos y también de Lucas. Él, aunque no fue un testigo inicial, sí investigó. Todos sabemos que hay una investigación exhaustiva de él, de los acontecimientos, los cuales pudo redactar. Vean por favor aquí en la presentación otro diseño. ¿Por qué sabemos que Lucas es el autor no solo del evangelio que lleva su nombre, sino de Hechos? Miren por favor la siguiente imagen. Un espejo teológico, una manera de redactar. En la parte café o la parte color cobre o rosada que está en la parte de arriba son los acontecimientos de Lucas y la parte azul es la parte que escribe Hechos. Hace un espejo de los acontecimientos. Vamos a verlo rápido. Empieza con el bautismo del Señor Jesús,
y luego en el libro de los Hechos viene el día de Pentecostés, la llenura del Espíritu Santo. Tenemos el primer sermón en Nazaret, tenemos el primer sermón en el libro de los Hechos de Pedro, ¿verdad? Tenemos la creciente oposición judía al Mesías y también la persecución, la oposición que hay en el libro de los Hechos. Tenemos el juicio triple, el Sanedrín, Pilato y Herodes, y también nos redacta un triple juicio del apóstol Pablo, de Félix, Festo y Agripa. Tenemos también el clímax de entrada, el Calvario en Jerusalén, y el clímax de predicación, la prisión en Roma del apóstol. Es decir que Lucas utiliza un espejo de acontecimientos, el mismo esquema que utilizó para escribir el Evangelio, lo vuelve a replicar en el libro de los Hechos. Esto confirma entonces que es el mismo autor, porque utiliza lo mismo para poderlo redactar. Es importante que entendamos el tiempo en el que se escribe este libro. Miren la siguiente página, por favor, siguiente página. La cronología de un movimiento imparable. Empezamos en el año 30, donde Cristo asciende a los cielos y tenemos la llenura del Espíritu Santo a la iglesia en la fiesta de Pentecostés, en Hechos capítulo 1 y 2. Luego tenemos la dramática conversión del apóstol Pablo en Hechos capítulo 9. Luego, del 45 al 57, la gran expansión geográfica, el primero, segundo y tercer viaje del apóstol Pablo. Luego tenemos la primer gran concilio de la iglesia en Jerusalén, cuando se reúnen para resolver ciertos asuntos acerca de guardar la ley. Luego, en el año 60, está el viaje y naufragio del apóstol hacia Roma. Y luego tenemos el año 63. Ese dato es importante porque se cree que en este año es cuando se escribe el libro de los Hechos. Termina con Pablo prisionero antes del incendio en Roma, que fue en el año 64. ¿Se recuerdan que en el año 64 ya lo habíamos mencionado, hermanos? ¿Que quién incendia Roma? ¿Se recuerdan quién? Y culpa a los cristianos de esto también, ¿verdad? Y antes de que acontezca esto, se escribe el libro de los Hechos. Y todo esto es importante porque miren, si ustedes se fijan en el 46 al 57, nótenlo, ya Pablo había visitado lugares, ya habían comenzado iglesias, pero todavía no existía el libro de los Hechos. Por eso es que en el año 63 ahora funciona como puente. Ahora los hermanos que ya tienen iglesias, que ya hay misioneros, que ya hay nuevas obras, conocen la historia de cómo funcionó desde la primera iglesia hasta los días del año 63 que Pablo está prisionero en Roma. Todo esto es importante porque la Biblia se escribió con un propósito especial, y ese propósito es que sepamos que es el Espíritu Santo el que ha tenido control de todos los tiempos. Todo lo que pasa está controlado por el Señor. ¿Amén, hermanos? Amén. Vamos a llenar nuestras hojitas. Nos quedamos en el 8, ¿verdad? Número 8. A pesar de escribir la mayor cantidad de palabras del Nuevo Testamento, el autor no incluyó su nombre en el texto por, anótele, humildad. Algunos creen que fue por humildad. Número 9. En Colosenses 4:14, el apóstol Pablo revela que Lucas era de profesión médico. 10. El autor no basó su relato en rumores. En su evangelio menciona haber investigado, anótenle, investigado con diligencia todas las cosas. Número 11. El uso del pronombre, anótenle, nosotros, en varios relatos, demuestra que el escritor acompañó a Pablo. 12.
El primer tratado que se menciona al inicio del libro fue dirigido a Teófilo. Número 13. La actitud favorable hacia Roma sugiere que el libro se escribió antes de que el emperador Nerón incendiara la ciudad y culpara a los cristianos. ¿Recuerdan cómo termina el apóstol Pablo en una cárcel? En el capítulo 28 dice así: y permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían a él, predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo. Note esto: abiertamente y sin impedimento, dice el libro de los Hechos. Entonces quiere decir que todavía los cristianos no eran acusados de haber incendiado Roma. Todavía había libertad, porque dice la Biblia que ahí en esa casa alquilada él predicaba abiertamente y sin impedimento. Por lo tanto, sabemos que aún no se ejecutaba ese incendio, que fue en el 64 después de Cristo. Número 14. La ausencia de referencia a la destrucción del templo apunta a una fecha de escritura alrededor del año. ¿Cuándo se escribió? 63 después de Cristo. Ni se había incendiado Roma, ni tampoco había pasado la destrucción de Jerusalén. ¿En qué año fue la destrucción de Jerusalén? En el año 70. Todavía no sucedían todas estas cosas. Número 15. El libro de Hechos llena el gran vacío histórico y sirve como un puente entre los evangelios y las epístolas. Número 16. Lucas documenta meticulosamente el crecimiento, anótele, geográfico de la iglesia a medida que se expandía por la persecución y las misiones. Muy bien, quiero que vean la siguiente imagen, por favor. Vean la siguiente aquí en nuestra imagen. Vayan a Hechos capítulo 1, versículo número 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Vayan allá, por favor. Busquen en sus Biblias, Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice ahí la Biblia, es un versículo que deberíamos conocer de memoria todos los cristianos, y dice ahí: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, noten en dónde, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, este versículo resume cómo está estructurado el libro de los Hechos. En la primera parte vamos a encontrar en Jerusalén. Luego en la segunda parte vamos a encontrar Samaria y Judea. Y en la tercera parte del libro de los Hechos, como está armado o estructurado, cómo llega la iglesia hasta lo último de la tierra. ¿Y cómo está estructurado? Vean por favor ahí. En el centro primero empieza Jerusalén. Del capítulo 1 al capítulo 7 vemos el crecimiento exponencial de la iglesia. Lo vemos creciendo de unos 120 a una gran multitud que ya ni siquiera se podía contar. En este capítulo del 1 al 7 vemos sacerdotes siendo salvos. Vemos a muchos judíos siendo salvos. La gente empieza a creer. Pedro empieza a predicar. Los empiezan a perseguir, pero no han salido de Jerusalén. Todo lo que ocurre del capítulo 1 al capítulo 7 es dentro de Jerusalén. La iglesia llega a miles de cristianos. En el capítulo 4 dice la Biblia que inclusive algunos, como les menciono, judíos, sacerdotes, habían obedecido a Cristo. Vea por favor el capítulo 4. Vaya a Hechos capítulo 4, el versículo número 32. Hechos 4:32. ¿Están ahí? Miren cómo dice, ¿y la qué?
multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Si ve que ahora le llama multitud, ya no les llamó 120, luego los que habían creído eran 3,000 y luego otros 5,000. Ahora es una gran multitud, pero en la primera parte solo se centran en Jerusalén. Luego, el capítulo 8 hasta el capítulo 12 nos relata la segunda fase del cumplimiento de la Gran Comisión, que es Judea y Samaria. ¿Recuerdan la razón de por qué salieron de Jerusalén? Por una persecución. Alguien murió. ¿Recuerdan quién murió? Esteban murió en el capítulo 7. ¿Cómo murió? Apedreado. Y Saulo de Tarso, que era un fiel religioso judío, le echaron los pies de las ropas le echaron ahí a los pies de Pablo, que en ese momento era Saulo nada más. Esa persecución desata la segunda fase de la Gran Comisión. Algunos creen que la iglesia se había acomodado, se había quedado en Jerusalén y ya les habían dicho, quiero que vayan hasta lo último de la tierra. Y como nada más estaban en Jerusalén, vino la persecución. Vas porque vas. Miren el capítulo 8, por favor. Capítulo 8. Dice la Biblia, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras. ¿De dónde y de dónde? Fíjense, la persecución llevó a todos los cristianos laicos, quiero decir que no eran los apóstoles, los llevó hasta Samaria y hasta Jerusalén. Miren lo que dice la Biblia en el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿haciendo qué cosa? Anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Si pueden ver entonces, hermanos, este acontecimiento de la persecución permite la segunda fase del cumplimiento del mandato de Cristo. Que vayan a llevar el evangelio a Samaria y a Judea. Y eso lo vemos del capítulo 8 hasta el capítulo 12. Ahora llegan a la región de Tarso y a las regiones alrededor, pero luego podemos ver la última fase, hasta lo último de la tierra, del capítulo 13 al 28. Ya han llegado a Antioquía, ya ha crecido la iglesia, pero todavía no han salido hasta lo último de la tierra. Vean por favor el capítulo 13. Capítulo 13. En el versículo número 2, 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, noten quién lo manda, el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo, que después fue Pablo, para la obra que los he llamado. Entonces, ¿quién dijo? Apártenmelos. ¿Y quién dijo? ¿Y quién los llamó? Perdón, ¿y quién los llamó? El Espíritu Santo, porque dice a la obra que los he llamado. Entonces, ellos fueron llamados por el Espíritu Santo y apartados por el Espíritu Santo y enviados por el Espíritu Santo, porque luego dice, versículo 4, ellos entonces enviados por él, descendieron a Seleucia, de ahí navegaron a Chipre, llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, también tenían a Juan por ayudante, y de ahí empieza la gran expansión del evangelio hasta lo último de la tierra. Ya podemos ver en el capítulo 14 llegando a Iconio, a Listra, a Antioquía de Siria. Podemos verlo en el capítulo 16 en Filipos. Podemos verlos en Corinto, en Tesalónica, en Atenas. En el capítulo 18 a Corinto. Podemos ver el capítulo 19 en Éfeso, 20 Macedonia, Grecia, Troas, Mileto. Y así se extiende el evangelio, hermanos. Y ahí podemos ver la tercera fase de la Gran Comisión. Y todo comenzó con ese
llamamiento del Señor, ¿verdad? A ir hasta lo último de la tierra. Si ustedes pueden ver, vamos a pasarlo rapidito, Natalia, por favor, a la siguiente página, ya se nos terminó el tiempo. Tenemos el primer epicentro del poder, del capítulo 1 al 7, que ya les mencioné. Reciben el poder del Espíritu Santo. 3,000 son salvos por la predicación del apóstol Pedro. En ese momento multitudes empiezan a añadir, empiezan a unirse, a crecer, pero no han salido de sus fronteras. En la siguiente fase, siguiente página, podemos ver la tragedia como viento expansivo. Dios usó la tragedia para llevar el evangelio a la siguiente región, Samaria, Judea, a través de la dispersión de estos cristianos. Llegaron hasta Antioquía, cruzando varias regiones, predicando el evangelio. Y en la fase 3 podemos ver hasta los confines del Imperio Romano de aquel tiempo. Podemos ver a Pablo haciendo sus viajes misioneros, Lucas acompañándolos, Silas acompañándolos, equipos misioneros predicando el evangelio. Y sabe, hermanos, de eso se trata. De eso se trata, de predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Hoy nuestra iglesia es producto del cumplimiento de la gran comisión hasta lo último de la tierra por obra de hombres llamados, enviados, capacitados por el Espíritu Santo para predicar su palabra y establecer iglesias donde no las hay. Y ese es el propósito de nuestra iglesia también. Que Dios llame, salve personas de nuestra cuenca, que gente sea transformada por el poder del Señor, que vayamos a alcanzar en nuestra Jerusalén, que es Cuenca, y salgamos más allá en las regiones de Azuay, y vayamos más allá a través de los misioneros, predicando el evangelio, hermanos. Amén. De eso se trata la obra misionera. El Libro de los Hechos nos presenta, hermanos, varias e importantes fundamentos. Siguiente página, por favor. La iglesia primitiva es una guía práctica para nosotros. Nos enseña cómo debería ser una iglesia cristiana, cómo es una iglesia. Podemos ver cómo ellos crecieron, cómo es que ellos tenían la defensa del evangelio, guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo necesitamos volver a aprender de la primera iglesia? ¿Verdad que sí, hermanos? Vamos a llenar nuestras hojitas. Anótele, por favor, nos quedamos en el 17. Hechos funciona también como un manual, anótele, por favor, de apologética. Es decir, una defensa del cristianismo. Porque en aquellos días también eran bien atacados los cristianos, eran perseguidos. Pero el libro de los Hechos nos presenta esta defensa para poder seguir en la sana doctrina, para seguir a Cristo. Y terminemos. Número 18. Durante los capítulos 1 al 7, el epicentro del derramamiento inicial del Espíritu Santo es en la ciudad de Jerusalén. Número 19. La persecución que surgió tras el apedreamiento de Esteban actuó como un viento que esparció la semilla del evangelio a Samaria. En la etapa final, 13 al 28, vemos el cumplimiento del mandato de Cristo de ser testigos hasta lo último de la tierra. Pon la siguiente imagen, por favor. Quiero que vean, hermanos, que no fue el trabajo solo de los apóstoles. ¿Cuántos había reunidos al principio? 120. ¿Cuántos apóstoles quedaban después de que Judas traicionó al Señor y se ahorcó? Quedaban 11 apóstoles. 11 y había 120. ¿Cuántos laicos o hermanos comunes había por cada apóstol aproximadamente? Unos 10 aproximadamente, 11 quizá por ahí. Uno, si lo dejamos barato, lo dejamos 10 cristianos por cada apóstol, más o menos. Si ustedes pueden ver, hermanos, unos 9 o 10 había en ese lugar.
Pero no fue el trabajo exclusivo de los apóstoles. Fue el trabajo de los cristianos comunes, de como ustedes, como yo, que no somos apóstoles ninguno de nosotros, pero que ellos siguieron el mandato del Señor, llenos del Espíritu Santo, podían visitar enfermos, podían animar al vecino, podían traer a los compañeros del trabajo, podían traer a su familia. El testimonio que ellos tenían impactó tanto, hermanos, a la región de Jerusalén al principio, que miles se convirtieron al Señor. ¿Cómo necesitamos entender que Dios sigue usando personas comunes, como usted y como yo, que vivamos una vida cristiana agradable a Dios, ejemplar, llenos del Espíritu Santo, predicando el Evangelio, y se puede tener la multiplicación como Dios desea hasta lo último de la tierra, hermanos? Siguiente página, por favor. Tenemos aquí cruzando tus fronteras personales. Las iglesias vivas de hoy crecen cuando sus miembros cruzan la calle, cuando atraviesan una avenida, cuando se atreven a visitar un enfermo, cuando se atreven a tocar una casa, a enseñar a amar, a hacer la diferencia, cuando entienden el mandato que se nos ha dado. Ese mandato de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Recuerda cuál es tu Jerusalén. Quizá es esta ciudad, quizás tu familia. Pero Dios va a hacer algo para que ganes almas. Dios te va a poner un fuego en la espalda o un fuego en el corazón. Más vale que lo tengas en el corazón y no tenga que venir una persecución para que entonces lleves el Evangelio. Porque, hermanos, gente fue encarcelada en la iglesia. La Biblia dice que fueron arrastrados a la cárcel. Ahí estaban en el culto bien chévere, la multitud, y de repente llegó Saulo con el séquito. Ahí, a ver, arrástrenme a estos. Y todos fueron esparcidos, corrieron todos. Y fue la manera que tuvo que Dios usar para que lleváramos el Evangelio. ¿Por qué esperar a eso? ¿Por qué esperar a que venga una tragedia antes de cumplir con el mandato de Dios? No podemos estorbar a Dios y su propósito. Él te salvó a ti, hermana Vivi. Él le salvó, hermana Vanessa, para que seamos instrumentos y llevemos el Evangelio, hermanos. Y no podemos estorbar a Dios. El capítulo 28, siguiente página, termina, hermanos, abruptamente diciendo que Pablo estaba predicando en una casa. Si le cambian, hermanos, por favor. Termina diciendo que estaba predicando sin impedimento, que estaba predicando en una casa alquilada, y pareciera que iba a continuar. Si usted lee el libro de los Hechos, en el capítulo 28 al final, como que te queda, ¿qué sigue después? Personalmente, hermanos, podemos saber que aún se está escribiendo el capítulo 29, que es nuestro turno como iglesia, para que, impulsados por el Espíritu Santo que movió a aquella primera iglesia, nosotros también seamos llenos del Espíritu Santo y encargados de llevar el Evangelio en nuestras ciudades y hasta lo último de la tierra, hasta que Cristo venga. Así que el turno es nuestro. Tenemos el mandato, tenemos el deseo, tenemos el poder del Espíritu Santo. Ahora falta que nosotros podamos obedecer ese mandato, que podamos dejarnos usar por el Señor. El libro de los Hechos nos presenta miles de personas siendo salvas. Miles. Decenas y decenas de iglesias comenzar. Llegar a un pueblo donde no había nada, predicar y comenzar una iglesia. Lo vemos en el libro de los Hechos. Y ese es el deseo de Dios actualmente. Esta iglesia Bautista Fundamental Bethesda surge con ese propósito de capacitar hermanos para que podamos llevar el Evangelio, hermanos, que podamos comenzar nuevas iglesias, enviar más misioneros, apoyar los misioneros que ya están, porque ese es el plan de Dios hasta lo último de la tierra. El libro de los Hechos nos desafía, nos reta a hacer más por el Señor,
a ser llenos del Espíritu Santo, porque no lo hemos sido. Y nos urge que el Señor tome control de nuestra iglesia. Amén, hermanos. Vamos a orar. Cierren sus ojos y vamos a orar. Padre bendito, gracias por este libro de los Hechos. Hay mucho que pudiéramos estudiar, pero Señor, el libro de los Hechos nos presenta un gran desafío: el poder ser llenos del Espíritu Santo. Perdónanos, Señor, porque deberíamos ser llenos del Espíritu Santo. Deberíamos dejar que tu Espíritu Santo nos controle. Pónganse a orar.